Y es momento ahora de entrevista aquí en BTV Noticias. Estamos con el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade, que seguramente va a ser una de las figuras públicas más renombradas en esta semana. ¿Cómo le va, Andrade? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Queremos comenzar justamente con lo que fue la pérdida para el Frente Amplio, para el Movimiento de Participación Popular, no es su sector, pero lo que significa el fallecimiento de Eduardo Bonomi. Bueno, profundo dolor, sorpresa y por la pérdida, intentar acompañar a la familia y a los compañeros de la primera línea. Sorpresivo, porque a veces la parca avisa, tenés un compañero que está convaleciente, internado, en situación de dificultad. En este caso fue fulminante, estaba haciendo actividades la misma tarde anterior. Es como un golpe muy duro. Intentamos acompañar ayer a la familia, a Susana, que estaba realmente destrozada. Y bueno, es un momento de duelo. Ayer un poco suspendimos las actividades de la campaña, producto de esta situación inesperada y dolorosa. Recién podías escuchar a Garcé, al politólogo, hacer alguna reflexión sobre su gestión. ¿Qué reflexión haces vos desde el punto de vista político? Es que no hay duda que le tocó jugar un papel muy importante en un momento decisivo. Yo creo que el más destacado de todos es cuando asume la reorientación de las relaciones laborales en el país. Porque una cosa es sostener los consejos de salario y otra es construir la negociación colectiva en ese escenario del 2004-2005. Y con todos los pronósticos adversos, porque en realidad el argumento en contra de los consejos de salario era: los consejos de salario van a hacer que la economía sea lentezca, van a hacer la economía menos dinámica, van a alejar la inversión, van a ser una fuente de conflictividad brutal. Y si Uruguay tuvo 15 años sostenido de crecimiento del salario real acompañando el crecimiento de la economía, aún en momentos en los que se enlentecía el crecimiento de la economía, mantener la participación del salario es porque se refundaron las relaciones laborales. Eso no es mérito solo del ministro, es cierto, es un mérito colectivo de las partes, de empresarios y trabajadores, del tripartismo, pero esa reconstrucción del tripartismo tuvo en el papel de Bonomi un papel destacadísimo. Entonces, va a ser recordado como alguien refundacional de las relaciones laborales en el país en un momento muy complejo, porque en realidad, si uno mira a los 90, Uruguay transita un nivel de informalidad que trepa al 40%, un nivel de siniestralidad laboral. O sea, ¿qué nos dejaba la desregulación laboral? Que por año tenías 1.200 trabajadores con discapacidad producto de un siniestro, 10 trabajadores muertos cada 100.000 trabajadores ocupados, un crecimiento económico muy alto en toda la década, con una participación del salario en ese crecimiento mínimo. O sea, cambiar esta lógica tuvo en el bicho un papel destacadísimo. Entonces, también eso, igual es muy difícil pararte a la evaluación política cuando estás inundado por el dolor. A veces la perspectiva del tiempo va a ayudar más a valorar un compañero entrañable, ¿no? Ayer, Andrade, usted sabe que estábamos en la cobertura en el Palacio Legislativo y varios colegas suyos nos planteaban también la sorpresa de la falta de autoridades del gobierno en lo que fue el velorio justamente con honores fúnebres en el Salón de los Pasos Perdidos. ¿Usted pudo hablar con alguna figura del gobierno nacional de por qué? Porque en realidad se vio solamente a Graciela Bianchi, al senador Penades, a Perrone de Cabildo Abierto, pero no se vio más nadie. Sí, en algunos casos lo que me extrañó fue la falta, aunque sea de saludo, de saludar las situaciones. En esta situación puede haber muchas variantes. El senador Sanguinetti explicó que estaba en cuarentena, por ejemplo. Puede haber muchas variantes que expliquen la situación de la no presencia física. Lo que extraña es la no presencia en una situación muy dolorosa, por lo menos de un mensaje, ¿no? Te genera un poco de sorpresa, porque en realidad yo creo que podemos tener un conjunto de diferencias políticas, de ideas, de valoraciones, enriquece al debate democrático la diferencia, pero en momentos de dolor en general hay una tradición de empatía, de ponerte en el lugar del que está mal en ese momento y tratar de rodearlo. ¿Faltó el mensaje de la calle Pou? Yo creo que hubiera sido una señal lógica, que es una pregunta más para él que para mí, pero es una señal lógica. Muere una persona que fue 15 años ministro y después actual senador de la República, hasta institucionalmente. Me parece que es un gesto natural, pero me generó sorpresa, sí. Vamos a hacer una breve pausa. En instantes vamos a hablar con Óscar Andrade de la ley de urgente consideración. Mañana va a debatir a propósito de esto con el senador Guido Manini Ríos y también otros temas. Ya venimos.
Nos sigue acompañando el senador del Frente Amplio, Óscar Andrade. Mañana a las 21 horas va a debatir para una cantidad de canales del interior de todo el Uruguay, con 3 periodistas del interior del país que van a estar allí, junto al senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Es 1 hora de debate, Andrade, ¿no? 1 hora. ¿Y cómo se dividen los temas? Bueno, hay 4 temas. Primero, que es la primera vez que 2 senadores electos que encabezamos la lista al Senado participamos de un debate en el interior del país. Sí, es un avance, ¿no? Es un avance para los indecisos, más que nada. Muy buena señal. Y además porque, fíjate que hay un consenso entre los que decimos que la ley de urgente consideración es regresiva y entre los que dicen que los artículos estos son un gran avance, hay un consenso en que son muy importantes. Nadie dice, o casi nadie dice, son temas intrascendentes. Entonces, qué bueno que temas importantes se convoque al soberano. O sea, ante temas importantes que nos van a afectar a todos y a todas, los uruguayos podamos decidir. Y eso es mérito de las 800.000 firmas. Si no se hubieran alcanzado, se hubieran resuelto sin la participación de los uruguayos. Porque lo segundo que todo el mundo reconoce es que hay insuficiente información sobre los temas. Exacto. A pesar de la campaña de firmas, a pesar de la difusión pública que se ha intentado hacer de las distintas posiciones, todavía hay insuficiente información sobre los temas. Es difícil también recordar 135 artículos para la población. Claro, general, pero ¿no? Son 5 o 6 capítulos, claro, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo. Nosotros vamos a tratar en el debate 4 temas. A ver. 3 de ellos, que son educación, seguridad y vivienda, hay más de 100 artículos. O sea, hay capítulos, no es que cada artículo es una ley, ¿no? Pero que permite reflexionar. O sea, a ver, hay un cambio en legítima defensa, un cambio que es rechazado por toda la cátedra de Derecho Penal y Criminología de manera unánime, en asambleas masivas, según explicó el director, con presencia de catedráticos que claramente están identificados con distintos partidos políticos. Pero que nos dicen, bueno, una cosa es defender tu vida, una cosa es que ingresen a tu hogar, otra distinta es darle a una estancia un rol de jerarquía mayor que el hogar. Y otra cosa distinta es defender cualquier bien patrimonial para ampararte en legítima defensa. O sea, no nos parece bien que sea una respuesta razonable al hurto, el homicidio. El hurto está mal. O sea, si un muchacho salta un tejido por unas manzanas en una quinta, lo que está haciendo está mal. Lo que tenemos que reflexionar es, si no hay agresión, esa práctica, saltar el tejido por unas manzanas, ¿tiene que habilitar el homicidio? Bueno, muchos pensamos que no, por eso votamos sí, porque nos parece que es una respuesta absolutamente desproporcionada. Pero bueno, todos los especialistas coinciden con que la respuesta es desproporcionada. Cambiás un instituto que tiene más de 70 años contra la opinión de todos los especialistas en tan poco tiempo, sin profundizar. Bueno, ese debate es el que tenemos que dar. Y está bueno el intercambio, porque cuando ves la propaganda que dice, si entran a tu casa y agreden a tu familia, no, mi amigo, eso ya estaba amparado por legítima defensa antes. No es eso lo que tiene que laudar el pueblo uruguayo, lo que tiene que laudar son otras cosas. A este muchacho acá en el barrio de los judíos, que está mal lo que hizo, robó una moto y lo matan, o el caso de Florida, que robó una oveja y lo matan, si la respuesta que entendemos razonable al hurto es el homicidio. Nosotros creemos que no. Y el intercambio nos puede ayudar a encontrar cuáles son los argumentos de los que entienden que sí. Pero está bueno que el que vote sepa lo que está votando. Sepa lo que está votando. O sea, no se puede decir más que la ley de urgente consideración. A partir de la LUC va a existir el alquiler sin garantía. Hay 80.000 hogares que alquilan sin garantía. Los datos de la encuesta continua de hogares son contundentes. Es más, un 15% de los que tienen contrato de alquiler en la formalidad y sin garantía. O sea, son datos que todos conocemos. Sabemos además que la mitad de esa población está en el quintil de pobreza más bajo. Exponemos a los más pobres del Uruguay a una forma de contrato de alquiler que tiene condiciones tan feroces. O sea, le alquilás por 3 meses la vivienda a una persona y si se demora una semana, una multa de hasta 4 meses y medio del valor del arriendo. O sea, es la usura pura y dura, antes de los 15 días más 15 para el desalojo. Nosotros creemos que no. Nos parece que es exagerado que 3 días de atraso, para ponerte un ejemplo, en la norma actual, si te atrasás 10 días, te llega una intimación, 10 días más y ahí quedás como mal pagador y se inicia el trámite del desalojo. En la norma que va a competir con la actual, y que en función del mercado y su competencia verá cuánto le traga la actual, 3 días de atraso quedás como moroso, mal pagador, se inicia el trámite de desalojo y además se te incorpora un 60% del valor de la cuota.
O sea, es una ley pensada para que nadie nunca tenga un hijo enfermo, tenga un problema en el trabajo, se atrase la empresa en el pago. Imaginemos el Uruguay de hoy, donde tuvimos 1 año y medio donde si tenías una empresa de transporte escolar no pudiste trabajar, donde tuviste una circunstancia de que tenía un gimnasio, trabajaba 1 mes sí, 4 meses no, tenías una situación, o sea, esas incertidumbres, con una norma así que desregula tanto, bueno, el impacto es muy duro. Entonces, yo parto de una base, Nico, en la medida que más informás, crecen las chances del sí. Porque el uruguayo el 27 de marzo va a ser legislador. Y si el Uruguay tiene que legislar, decir, bueno, si el juez tiene que estar ante un desalojo y se encuentra con una situación de mucha vulnerabilidad, una mujer embarazada que tiene 5 gurises, es invierno, no tiene dónde ir, ¿está bueno que el juez le pueda dar prórroga por la situación o le impedimos que le dé prórroga? Este sistema de alquiler impide la prórroga. Bueno, yo creo que la mayoría de los uruguayos tiene que entender que la solución no puede ser en situaciones de vulnerabilidad a la calle. Por eso es importante que repensemos el tema de los alquileres, también con la experiencia comparada de que en ningún país del mundo la desregulación trajo otra cosa que especulación. En ninguno, ¿eh? Yo tengo estudiado el tema de los alquileres y en cada país donde se avanzó en la desregulación, aprovechó la especulación para tragarte una buena parte de tus ingresos. Porque el mercado lo que hace, se está haciendo el puente ahora, se va a iniciar en Villadero, ¿no? Sí. Van a ir 200 y pico de trabajadores de la construcción a un pueblo que vive 1000 y pocas personas. ¿Esto qué genera? Que el precio de los alquileres en ese lugar suba, ¿no? Si vos tenés un mecanismo que podés desalojar a la gente rápido, para el que hace el negocio con el alquiler le importa poco que te pueda desalojar en poco tiempo. Porque si puede tener un equilibrio nuevo. De 10 puede cobrar a 30. Entonces, se regula el tema de la vivienda, no por capricho, sino porque genera efectos sociales muy negativos la desregulación. Bueno, recién hablaste ya de seguridad, de vivienda, esto va a estar mañana en el debate, de educación. Se ha dicho en la defensa justamente de los que plantean el sí para la derogación de la LUC, que la LUC le quita la obligatoriedad a la educación. Sin embargo, el artículo 127 menciona la palabra obligatoria. ¿Cuál es el argumento para afirmar que la educación no va a ser obligatoria si en realidad no se termina de derogar ese artículo? Se cambia el concepto de obligatoriedad, pero en realidad me parece que el debate de educación va por otro lado. Nosotros tenemos un elemento de identidad nacional, en el que en esa tradición estaba Ferreira, está Varela, en esa tradición está un prócer colorado como Figari, está Pibel Devoto, que es que la educación tiene que tener autonomía y niveles de cogobierno. La educación no puede depender del ministro de turno, tiene que tener políticas más allá. Y esa tradición tiene más de 100 años. La autonomía se resiente en la ley de urgente consideración. Se resiente porque se pulveriza la participación de los docentes, porque pulverizan los consejos y porque los docentes que participan en el CODICEM van a participar, pero van a participar menos porque las mayorías especiales que se requerían para algunas decisiones se dejan de requerir y además el plan de educación se presenta sin la comunidad educativa. Entonces, corres un riesgo con este diseño institucional que cada vez que cambie el gobierno o que cambie un ministro, que puede ser cada 2 años, te cambien todos los planes educativos. Y eso es una enorme inestabilidad, porque en realidad, ¿por qué se defiende tanto la autonomía en la educación? Vos podés tener un gobernante, bueno, acá hay gobernantes, por ejemplo, que niegan la desigualdad de género. La niegan, han salido a decir abiertamente. Bueno, pero la educación no puede apoyarse en lo que dice el gobierno, tiene que apoyarse en la evidencia científica. Bueno, al costado tenemos un gobernante en Brasil que niega el cambio climático. Entonces, ¿por qué es importante la autonomía? Porque si llega un gobernante que tiene determinada premisa, no puede modificar a su antojo los planes de estudio porque se pierde mucha experiencia acumulada. Entonces, hay un primer principio que es el de la autonomía que se violenta. El segundo principio, que es muy grave, es el de la laicidad y la libertad de cátedra. Porque es muy ambiguo el planteo de que el director pueda definir tu puesto de trabajo por cómo te adaptes al proyecto de cada centro. O sea, se delega en cada director si vos estás adaptado o no estás adaptado. Y la verdad, si vos decís, no, mirá, es por falta, es por asiduidad, es por componentes académicos, vas a tener garantías de que si te vas a perder tu trabajo, tiene que ser elementos mucho más rigurosos que no te adaptaste al proyecto del centro, porque eso se presta a discrecionalidad. Tuvimos el caso de San José, ¿no? Donde tenés docentes sumariados por proselitismo político, por haber salido con un cartel, muchos de ellos afuera del liceo y fuera de horario de trabajo. Pero lo más indignante es que la directora que inicia ese proceso es la misma directora que en campaña electoral llevaba a su centro de estudio a los actos de campaña del actual presidente. Y acusa por proselitismo por un cartel afuera del liceo. Lo que digo es, la discrecionalidad que el director pueda definir tu laburo, tu salario,
es un cambio muy drástico en la libertad de cátedra, porque yo voy a tener que dar clase pensando en si mañana trabajo, mañana no trabajo, y se pierdan garantías que son esenciales. Entonces, hay un conjunto de cambios en la educación. Está el de la redefinición de la obligatoriedad, que nunca habría que ponerle una ley de urgente consideración. Porque el argumento de los que hoy defienden es que dice lo mismo que antes, ¿no? Miren que si combinás este artículo con el otro, la educación media superior, en realidad no cambió nada. Esa es la defensa de los que se paran para defender este articulado. Pero nunca podés imponer una reforma educativa de estas características, pulverizar los consejos de educación primaria, recortar 2/3 de la participación de la UDELAR en el sistema de educación pública, 2/3 de la participación de la ANEP, armar un sistema de becas que está redactado en el texto, que es para la formación universitaria en educación. Y eso hoy es el 1% de la educación privada, porque no hay formación en educación de la educación pública. Hasta ahora no se ha dado ningún peso de ninguna beca. Es más, se han recortado becas de las que da Uruguay Estudia. Pero bueno, este tipo de cambios en este contexto nos parece que es ambientar un proceso de reforma educativa sin la comunidad educativa. Y lo que tenemos que discutir es, ¿queremos una reforma educativa sin la comunidad educativa? ¿Qué resultado garantiza una reforma de estas características? Yo creo que un resultado pésimo, ¿no? Bien. Hay un tema que está por fuera de la ley de urgente consideración que ha generado también mucho debate y polémica en estas últimas horas, en estos últimos días, que tiene que ver con que el PIT-CNT decreta un paro para el 8 de marzo. ¿Se equivoca el PIT-CNT? A ver, yo soy respetuoso de las decisiones de la central. Parto de la siguiente base. La central hace unos años para el 8 de marzo a convocatoria de las militantes feministas dentro del movimiento sindical, que son las que lograron visibilizar claro. Un día, de decir, bueno, miren que el 8 de marzo no puede ser el día del descuento del perfume barato en el supermercado. Pero también ahora son las que cuestionan el paro. Sí, claro. No, pero las militantes, compañeras adentro, no, y la central ahora está revisando la posibilidad del paro, pero el 8 de marzo prendieron fuego mujeres por una huelga. No las prendieron fuego, y muchas inmigrantes y niñas. No es el día del descuento el 8 de marzo, ¿no? Es un día que tiene esa raíz. Sí. Y tiene esa raíz muchas veces olvidada, y en Uruguay se está discutiendo la reglamentación del derecho de huelga, por primera vez en la historia del país por ley. O sea, la primera vez que se restringe el derecho de huelga por ley, que combinado con el artículo que prohíbe los piquetes permite cosas como esta. O sea, si las trabajadoras del packing de Caputo, que hace 3 años atrás estuvieron 4 meses sin cobrar el salario, hacen lo mismo que hicieron hace 4 años atrás, que estuvieron meses sin cobrar el salario, que es manifestarse en la puerta de la fábrica, en la puerta del packing, y esa manifestación trancó la salida de camiones en reclamo porque estaban sin cobrar, después de haber terminado la cosecha, hoy podrían ser despedidas por notoria mala conducta porque eso es ilegal y tiene que intervenir la policía. Entonces, cuando se dice el 8 de marzo parece que no tiene nada que ver con que en Uruguay se está restringiendo el derecho de huelga, o no tiene nada que ver con que se está generando un impacto en los alquileres, que sabemos que las que alquilan sin garantía son la mayoría mujeres jefas de hogar, y es las que se les expone un sistema feroz. Yo quiero polemizarlo eso, por más que es una decisión de la central, ¿no? La central va a definir, sé que hay un montón de sindicatos que están reviendo la decisión de la central, y que probablemente pase a ser un paro solo de mujeres, que es más difícil de organizar. Quiero ver si los que critican la central después ayudan a organizar el paro solo de mujeres, ¿no? O la crítica iba solamente hasta que la central definía el paro. Y quiero compartir ahora con usted también este tuit del presidente del CODICEN, Robert Silva, que dice: qué buena noticia sería que el PIT-CNT reconsiderara su resolución de paro nacional el 8 de marzo, ya que además afectaría el primer día de clases de miles de jóvenes de liceos y escuelas técnicas de UTU. ¿Qué opinión te merece? A ver, es claro que el presidente del CODICEN está en un momento que es complicado porque se construyó un relato en Uruguay de que los gremios de la educación carecían de toda representatividad. Y quienes hablaban por los gremios de la educación carecían de toda representatividad. Y hubo elecciones en el CODICEN. Y las listas de los gremios de la educación triplicaron a las listas que apoyó Robert Silva. Las triplicaron en votos, ¿eh? No es que las superaron 49 a 48. La comunidad educativa tuvo que expresarse democráticamente por voto secreto y directo acerca de la representatividad,
Y después de un despliegue de ataques como el que hubo con los docentes en San José, de rebaja de los salarios, de recorte de derechos a la comunidad educativa, de recorte de niveles de participación, de artículos que ponen en tensión la libertad de cátedra, la respuesta de la comunidad educativa cuando fue convocada a votar fue respaldar a los gremios docentes. Yo creo que es bueno que las autoridades bajen un cambio y dejen de pensar que la representación de los docentes son un problema. O dejen de pensar que los sindicatos son un problema, porque es un discurso falso. A ver, hay 60.000 niños que trabajan en Uruguay, algunos en condiciones muy precarias. ¿Es donde hay fuerte sindicalización? ¿O encontrás estas formas de precarización del trabajo donde no existe organización sindical? ¿Dónde es que existen los mayores niveles de evasión de aporte? ¿Es donde existe fuerte sindicalización o es donde no hay presencia de sindicato? Entonces, el discurso de que los sindicatos son un problema es un discurso profundamente equivocado, pero que apenas empezás a reflexionar, los mayores problemas en Uruguay, en el trabajo, en la redistribución. Entonces, yo creo que es una conquista de las mujeres trabajadoras que haya paro el 8 de marzo. La forma del paro la tienen que definir la central, yo soy respetuoso de cómo la central la resuelva. Sé que generó algún ruido, si era un paro solo de mujeres o no. Creo que la dificultad principal del paro de mujeres es que es muy difícil de organizar en algunas ramas para que sea realmente efectivo. Pero eso es algo que tienen que responder los militantes sindicales, que son los que tienen después que dar cara, porque si después hay una compañera echada, al otro día, no es del que pone un Twitter la responsabilidad del reintegro de la compañera sancionada. Es del sindicato de referencia ahí, que es el que tiene que poner la piel. Entonces, a veces cuando se habla de lo que tienen que hacer o no hacer los sindicatos, es muy fácil desde afuera. A mí me tocó durante muchos años tratar de organizar a los trabajadores del citrus, de los frigoríficos, de la forestación, bueno, ni hablar de la construcción. Sé de las complejidades que existen a veces en el interior profundo para tal o cual medida que no tiene el mismo nivel de complejidad que la que se puede ver a veces cuando estás en una oficina tranquilo, sin demasiadas dificultades, ¿no? Gracias, Oscar. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, y mañana ojalá que sea el mejor debate para que la gente que está indecisa también pueda entender. Ojalá que ayude a eso. Se ayuda a una decisión informada, el debate habrá valido la pena. Yo creo que el poder contrastar opiniones siempre es una cosa positiva. Hoy no vas al parque. Ayer no fuiste, tenías la entrada, no fuiste. Creo que no. No te quisiste mojar. No me puedo resfriar esta semana. El domingo te esperamos. El domingo sí consigo entradas. Ah, te esperamos, sí. Pausa, ya venimos.